todo. Se ven todos muy bonitos hoy. Bueno, las mujeres se ven bonitas, los hombres elegantes. Bueno, otro día. Parece que hoy vamos a tener algo de sol. Gloria a Dios por eso. Va a ser un día lleno de bendiciones, un día de mucha actividad. Pero Dios mediante vamos a tener una gran bendición en todas nuestras actividades de hoy. El mensaje que voy a presentar esta mañana es la primera parte del mensaje que voy a concluir a las 2:30 esta tarde. Quiero mantenerme dentro del tiempo establecido en el programa. Así que esta presentación es larga, así que solamente voy a llegar hasta donde pueda. Y esta tarde a las 2:30 vamos a concluir con este tema específico. El tema se titula Un perfil de los eventos finales. Un perfil de los eventos finales. Ahora, antes de comenzar, quiero hacer un anuncio y luego una oración y comenzamos. La hermana Arnovia, la directora de canto, me ha informado que ella tiene las hojas para que ustedes pongan su correo electrónico para recibir por correo electrónico los temas que estoy presentando acá, porque me gustaría que tuvieran todo escrito para que lo puedan estudiar con calma, porque aquí tenemos que avanzar rápido para cubrir el material. Así que si anotan su correo electrónico en letras que yo pueda entender, les vamos a mandar todos los temas. Son, yo creo que entre 80 y 100 páginas de material que les voy a mandar como un adjunto. Así que por favor llenen, pongan su correo electrónico para que puedan recibir ese material. La hermana Arnovia es la que tiene las hojas donde ustedes pueden anotar su correo. Ahora sí vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por la buena noche de reposo que nos has concedido. Gracias porque podemos levantarnos con nuevas energías hoy para cantar alabanzas a tu sagrado nombre, para hablar contigo personalmente en oración y también para estudiar el mensaje que tú nos has dado en tu palabra. Pedimos, Señor, tu presencia, no solo en esta sesión, sino en todas las sesiones del día. Bendícenos abundantemente, derrama tu espíritu sobre este lugar. Te damos gracias por el privilegio de acercarnos al trono del universo. Sabemos que tú nos escuchas porque has prometido que cuando oramos en el nombre de Jesús, tú respondes nuestras oraciones. Amén. Reclamamos esa promesa en su precioso nombre. Amén. Generalmente cuando estudiamos los eventos finales, lo hacemos desde la perspectiva de Daniel o de Apocalipsis o de Mateo 24. Pero hace algunos años, mientras estaba estudiando, descubrí otro método de estudiar la secuencia de los eventos finales. Y quiero leer una cita para comenzar, para que ustedes se fijen cuál es ese ángulo desde el cual uno puede ver los eventos finales. Es una forma distinta de estudiar lo que va a ocurrir al final de la historia. La cita que voy a leer se encuentra en una fuente no en español, no está traducida, pero yo la traduje. Ustedes la van a tener si ponen su correo electrónico. Dice así: al acercarnos al final de la historia, Satanás obrará de una manera sutil. Empleará todo su poder engañador contra los sujetos humanos a fin de completar su obra de seducir a la familia humana. Tan engañosa será su obra que los hombres harán como hicieron en los días de Cristo. Quiero un momento
hacer una pausa para que eso pueda penetrar a nuestras mentes. Nuevamente, tan engañosa será su obra que los hombres harán como hicieron en los días de Cristo. Es decir, los eventos finales van a ser semejantes a los eventos finales de Jesús, como se relatan en los evangelios. Sigue la cita. Y cuando se les pregunte, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? El grito casi universal será: Barrabás, Barrabás. Y está hablando del tiempo del fin. Y cuando se les haga la pregunta, ¿qué haré con aquel a quien llamáis el rey de los judíos? El clamor nuevamente será: crucifícale. Cristo estará representado por aquellos que han aceptado la verdad y quienes identifican sus intereses con los de su Señor. El mundo se ensañará contra ellos de la misma manera en que se ensañó contra Jesús, y los discípulos de Cristo sabrán que no se les trata mejor que lo que fue su Señor. Pero Cristo identificará sus intereses con los de aquellos que lo han aceptado como Salvador personal. Cada insulto, cada reproche, cada acusación falsa contra ellos por los que apartaron su oído de la verdad para creer a las fábulas, recaerá sobre los culpables, quienes se lo hicieron a Cristo en la persona de sus santos. Muy interesante esa cita. Nuevamente, harán como hicieron en los días de Cristo. Y la otra frase: el mundo se ensañará contra ellos de la misma manera en que se ensañó contra Jesús. Hay otra cita que ya leí en una sesión anterior, que es aún más directa. Se encuentra otra vez en la revista Adventista en inglés. Lamentablemente no todo ha sido traducido al español todavía, pero yo traduje esta cita, abril 14, 1896. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás, y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Es decir, se va a repetir el escenario del juicio, el rechazo y la crucifixión de Jesús, pero en su pueblo. Así que vamos a estudiar este asunto de los eventos finales desde la perspectiva de la vida de Jesús, particularmente los eventos finales de su vida. Quiero comenzar el paralelo leyendo un par de citas del Espíritu de Profecía sobre cómo es que la iglesia romana llegó a ser una ramera. Y luego voy a leer un texto bíblico que corrobora este punto de vista. En el Conflicto de los Siglos, página 433, Elena White escribió: por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. ¿Cómo es que la iglesia judía se transformó en ramera? Aliándose con las naciones paganas. Sigue: Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos, es decir, los poderes civiles de Europa, y por consiguiente recibe la misma condenación. La segunda cita es corta, Conflicto de los Siglos 624, donde Elena White escribió esto: hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. ¿Qué dice? Una semejanza que es sorprendente entre la iglesia judía y la iglesia romana, que va a jugar un papel muy importante en los eventos finales. Es decir, la iglesia judía se constituyó ramera por fornicar con los poderes civiles.
Ahora, la Biblia corrobora este punto de vista. Vayan conmigo a Apocalipsis 17 y los versículos 1 y 2. Apocalipsis 17, 1 y 2. Está hablando aquí de la gran ramera, una iglesia que al principio fue fiel, pero luego apostató, es decir, se convirtió en una mujer adúltera. ¿Cómo se convirtió en adúltera? Vamos a leer el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El versículo 2 nos dice cómo se constituyó en ramera, con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cómo fue que esta ramera se tornó ramera? Porque fornicó ¿con quiénes? Fornicó con los reyes de la tierra. Es decir, unió a la iglesia con el poder civil. ¿Con quién debe estar casada la iglesia? Solo con Jesús. Pero cuando la iglesia trata de lograr que los gobiernos del mundo hagan lo que la iglesia quiere, está abandonando a su legítimo esposo Jesús y se constituye ramera. Ahora, ¿cómo entendió Jesús este asunto de la relación entre la iglesia y el poder civil? Porque, hermanos y hermanas, este es el punto central de la crisis final. ¿Han oído hablar de la imagen de la bestia? Para saber qué es la imagen de la bestia, tenemos que entender qué es la bestia. La bestia, según la Biblia, es el poder papal. Ahora, ¿qué es el papado? El papado no es la iglesia católica. Pensamos a veces que la iglesia católica es el papado. No. La iglesia católica como iglesia no es en realidad la bestia. La bestia es la unión del poder civil con el poder religioso. La herida mortal no significa que la iglesia católica iba a desaparecer o dejar de funcionar. Porque cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo, los padres todavía llevaban a sus bebés para bautizarlos. Todavía iban y se confesaban al sacerdote y todavía iban a la iglesia y comulgaban. Es decir, la iglesia como iglesia no dejó de funcionar. Pero sí se le retiró o se le quitó el poder civil. Y si no tiene poder civil, no es papado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cómo entendió Jesús la relación que debe existir entre la iglesia y el poder civil? Miren, la imagen de la bestia es la imagen del papado. Significa entonces que en los Estados Unidos se va a hacer una réplica del poder papal. Es decir, las iglesias en los Estados Unidos van a apelar ¿a qué? Al poder civil como la bestia. Esa es la imagen de la bestia, cuando en los Estados Unidos el poder religioso se una con el poder civil. ¿Cómo entendió Jesús este asunto? Vayan conmigo a Mateo 22 y el versículo 15 al 21. Mateo 22, 15 al 21. Este pasaje es muy claro. Aquí Jesús tiene un encuentro con los herodianos. Y la hermana White dice que de todas, y esto puede ser sorprendente, de todas las sectas judías, los que más odiaban a Jesús eran los herodianos. Pensamos que tal vez los fariseos o los saduceos, no, los que más odiaban a Jesús eran los herodianos. Dice en el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, qué hipócritas, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Qué tremenda hipocresía. Jesús pudo ver inmediatamente la hipocresía. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece?
¿es lícito dar tributo a César o no? Ellos sabían que si Jesús contestaba sí, estaba en problemas, y si contestaba no también. Si contestaba sí, se iba a echar a los judíos encima porque no les gustaba pagar impuestos a César. Y se decía que no, lo iban a acusar con los romanos, que enseñó que no se debían pagar impuestos. Es decir, Jesús detectó que ellos querían ponerlo en un callejón sin salida. Pero Jesús, versículo 18, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? No era muy políticamente correcto Jesús. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que era el jornal de un día en esa época. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? Es decir, la cara de quién está en esta moneda, y la inscripción, el nombre de quién está en esta moneda. Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. El de Dios, que es la iglesia, y el de César, que es el poder civil, no juntos, sino separados uno del otro. Les doy un ejemplo. En materia de finanzas, ¿qué es lo que le debemos a Dios? El diezmo. En materia de finanzas, ¿qué le debemos al poder civil? Los impuestos. ¿Sería apropiado que el gobierno quisiera agarrarse 20% de los diezmos? No. ¿Sería apropiado que la iglesia dijera: estamos en problemas económicos, por favor, presidente Duque, denos aunque sea una platica para poder funcionar? No. Porque la iglesia debe funcionar como la iglesia, y el poder civil debe funcionar como poder civil. Ahora, es interesante notar que la Biblia nos dice que hay una distinción entre lo que le debemos a Dios y lo que le debemos a nuestros semejantes. Los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas. Dios podría haberlas escrito en 3 o en una sola, pero las escribió en 2 tablas por un motivo muy especial. Vamos a leer los versículos donde dice eso. Deuteronomio 4 y el versículo 13. Deuteronomio 4, 13. Es un versículo que conocemos, pero queremos estudiar todos los textos en secuencia. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Por qué 2 tablas de piedra? Porque los 10 mandamientos describen 2 diferentes deberes. Un deber vertical para con Dios y un deber horizontal para con nuestros semejantes. Notemos eso en Deuteronomio 6 y el versículo 4. Primero, nuestro deber para con Dios. Deuteronomio 6 y el versículo 4. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro primer deber es ¿qué? Amar a Dios. Pero hay un segundo deber. Dice en Levítico 19 y el versículo 18, Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Cuál es nuestra segunda responsabilidad? Amar a nuestro prójimo. Son el resumen de los 10 mandamientos. La primera tabla define nuestra relación con Dios. La segunda tabla describe nuestra relación con nuestro prójimo. Así lo enseñó Jesús. Note Mateo 22, versículo 34 al 40. Mateo 22, 34 al versículo 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús está citando Deuteronomio 6:4. Y luego en el versículo 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora es interesante al examinar los evangelios que todas las acusaciones de los líderes religiosos de la época de Jesús acusaron a Jesús por violar la primera tabla de la ley. No encontramos a Roma nunca diciendo que Jesús deshonró a sus padres, o que Jesús mató, o que Jesús cometió adulterio, o que Jesús robó, o que Jesús codició. Nunca encontramos al gobierno romano acusando a Jesús de violar la última tabla de la ley. Todas las acusaciones contra Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley que define la relación de la persona con Dios. Notemos algunos ejemplos. Marcos 2 y el versículo 7. Este es el caso del paralítico que sanó Jesús. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Fíjense la reacción de los líderes. Dice allí Marcos 2:7: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. Están acusando a Jesús de violar ¿cuál mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, porque Jesús, según ellos, está proclamando Dios. Noten Juan 10:33, otra acusación de los líderes contra Jesús. Juan 10 y el versículo 33. Jesús acaba de decir: yo y el Padre uno somos. Diciendo así que Él y el Padre ambos eran Dios. Y enseguida los judíos recogen piedras para apedrear a Jesús. Y Jesús le dice: ¿por qué me van a apedrear? ¿Qué mal hice? En el versículo 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Están acusándolo de violar el primer mandamiento, no de maltratar a sus padres, ni adulterio, ni robar, ni nada de eso, relaciones con sus semejantes. No, todas las acusaciones tienen que ver con la primera tabla de la ley. También se le acusó a Jesús de violar el tercer mandamiento. Ustedes recuerdan en Juan 8, si van ahí en un momento, Juan 8, versículos 58 y 59, el Señor Jesucristo hizo una declaración radical que sacudió a los que estaban presentes. Vamos a leer el versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De quién es el nombre yo soy? De Jehová, según Éxodo 3. Jesús, según ellos, estaba tomando el nombre de Dios en vano y además estaba proclamando Dios, quebrantando el primero y el tercer mandamiento, según ellos. ¿Fue acusado Jesús también de violar el sábado? Sí, el cuarto mandamiento. Noten Juan 9 y el versículo 16. Juan 9 y el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque ha sanado a un ciego de nacimiento, porque no guarda el día de reposo. En Juan el capítulo 5 tenemos el sanamiento de un paralítico por parte de Jesús en sábado. Y dice en los versículos 16 al 18: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, es decir, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Las acusaciones lanzadas por la iglesia contra Jesús tenían que ver con, según ellos, una violación de la primera tabla de la ley.
Ahora, los judíos lo que querían era que Jesús no solamente representara a la iglesia o la dimensión espiritual. Ellos querían que Jesús tomara las riendas del poder civil para imponer las observancias religiosas de los judíos. Y el Señor Jesucristo desde un comienzo rechazó la posibilidad de tomar las riendas del poder civil para imponer lo que quería la iglesia en aquella época, el plan espiritual de la iglesia. Notemos 3 ejemplos y hay muchos más. En el monte de la tentación, desde el comienzo de su ministerio, Satanás procuró convencer a Jesús que tomara posesión de los reinos del mundo. Dice en Mateo 4, 8 al 10, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le está ofreciendo Satanás a Jesús? Le está ofreciendo todos los reinos, que gobierne sobre todos los reinos del mundo. ¿Cómo reaccionó Jesús? Dice en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En cierta ocasión Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Los judíos se emocionaron y dijeron, oiga, esto es tremendo. ¿Quién puede alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solamente 5 panes y 2 peces? Este tiene que ser el Mesías, pero el Mesías que ellos tenían en mente era un Mesías que tomara las riendas del poder civil. Y por eso en Juan 6:15, después de este episodio, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El tercer ejemplo, y les voy a dar uno cuarto también, y luego lo vamos a mencionar de nuevo más adelante en otro contexto. Ustedes recuerdan que Jesús estaba en el norte de la tierra de Israel y estaba ya en su viaje de regreso a Jerusalén por última vez antes de su pasión y su crucifixión. Y de regreso a Jerusalén, él quería pasar por unas aldeas samaritanas para cortar camino. Y mandó a preguntar si estaba bien con ellos que pasara por esas aldeas. Y dijeron, no queremos que tú pases por nuestras aldeas. Bueno, los hijos del trueno, Santiago y Juan, dijeron, ¿cómo es posible que esta gente no dejen pasar a nuestro Mesías por esas aldeas? Y le dice a Jesús, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para consumir a toda esa gente? ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo, sí, usen la fuerza. ¿Cómo no? ¡Qué falta de respeto! Eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que dijo el Señor Jesucristo lo encontramos en Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Déjeme leer Lucas 9, 55 y 56 primero y luego vamos a Lucas 17, 20 y 21. Lucas 9, 55 y 56 dice, entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Lucas 17, 20 y 21 nos dice qué clase de reino era el reino que Jesús vino a implantar. Dice allí en el versículo 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cómo entendían ellos el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir el Mesías para tomar las riendas del poder civil, imponer la religión de Israel? ¿Cuándo? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Si el reino de Dios no viene con una exhibición de poder por la fuerza, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está, una mejor traducción, está en vosotros. Ahora, es decir, el reino de Dios funciona como la levadura. Aquí tenemos una panadería. Les voy a decir cómo hacen ese pan delicioso que hemos estado comiendo.
Lo que hacen es preparar la masa, le ponen el agua, la masa, todo lo que le echan al pan. Y entonces de último le rocían levadura por encima. El pastor Borno es panadero. ¿Dónde hay que meter la levadura para que el pan crezca? Hay que meterlo en la masa. Jesús entendía que tratando de imponer desde afuera su reino, no iba a lograr nada. Había que implantar el Espíritu Santo en el corazón y entonces la sociedad se iba a transformar, no por la fuerza, sino por el Espíritu Santo. Quiero leerles esta cita del Espíritu Profecía, donde la hermana White comenta sobre estos versículos. Habla Jesús sobre la relación entre la iglesia y el poder civil. Es larga la cita, pero muy profunda. Se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, página 469 a la página 470. Dice, el reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, no puede estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque han de examinarse espiritualmente. Ahora la hermana White va a explicar la perspectiva de Jesús. Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y sus plazas. Esperan que Jesús reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que ellos consideraban como leyes de Dios y hacerlos a ellos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo, no quiso aceptar el trono terrenal. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. Uno no encuentra a Jesús con una pancarta en contra de la homosexualidad, en contra de LGBT, haciendo piqueteo con una muchedumbre. No lo encuentra uno nunca. Sigue diciendo, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres. No es que Jesús no intervino en el poder civil porque no estaba preocupado por la forma en que se abusaba del poder. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Y eso lo hace la iglesia, no el poder civil. La iglesia, predicando la palabra, es la que trae
reformas y cambios en la sociedad, no las leyes que impone el poder civil, porque los gobiernos han hecho más y más y más leyes y hay más y más criminalidad, porque no hay cambio de qué, no hay cambio del corazón, no está la levadura por dentro. Termina la cita diciendo, no por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Jesús sabía que de nada valía tomar posesión del poder civil. Ahora queremos examinar, a la luz de lo que nosotros hemos visto en cuanto a Jesús, queremos examinar algunos eventos de la vida de Jesús, particularmente hacia el final de su vida. Después que Jesús resucitó a Lázaro, que la hermana White dice que fue su más grande milagro, las muchedumbres comenzaron a seguir a Jesús. Se empezaron a vaciar las sinagogas. Todo el mundo estaba siguiendo a Jesús. Y los ministros judíos estaban preocupados porque sus feligreses estaban contentos con el mensaje que Jesús estaba proclamando. Y los fariseos se enojaron. Dice en Juan 12 y el versículo 19, aquí está la queja de los líderes espirituales. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Los ministros están perdiendo su influencia, están perdiendo su control sobre la gente. Las muchedumbres están siguiendo a Jesús, aman lo que Él está hablando y también los milagros que está desempeñando. Y por lo tanto los dirigentes judíos dijeron, tenemos que hacer algo con este individuo. Es un asunto de seguridad nacional, de nuestra subsistencia como nación. Y por lo tanto, convocaron una reunión del Sanedrín. El Sanedrín era una entidad eclesiástica que servía a la nación judía. Noten Juan 11, 47 y 48. Juan 11, 47 y 48. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, es la palabra Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y ya acaban de decir, todo el mundo lo está siguiendo. Si le dejamos así, es decir, si dejamos que siga, todos creerán en él. Y si todos creen en él, ¿qué pasa con la autoridad de ellos? La autoridad de los ministros se va. Y si se va la autoridad de los ministros, cae la nación. Así que dice, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Era un asunto de seguridad nacional. Este hombre, a quienes las muchedumbres estaban siguiendo por su mensaje y por sus señales. Y por lo tanto, se levantó el sumo sacerdote, representante de la iglesia apóstata judía, y propuso una solución. Se encuentra en los versículos 47 al 49. Entonces, 49 al 50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, sumo pontífice, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué solución propone Caifás? Hay que matarlo. Y de esa manera ya las muchedumbres no lo van a seguir. Vamos a salvar nuestro puesto y vamos a salvar nuestra nación. Elena White dice que el mismo argumento se usará al final de la historia. Noten esta cita, voy a hacer los paralelos a medida que avanzamos. Conflicto de los siglos, página 601. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y una ley del Estado. ¿Cuál es la institución de la iglesia? El sábado. ¿Y qué va a hacer los poderes civiles con el asunto del sábado?
van a imponer por ley la observancia del sábado. Así que dice, se demandará con insistencia, el domingo. Se demandará, la altura le afecta a uno. Yo vivo a nivel del mar, aquí son 6,000 pies de altura, que son ¿qué? Como 3,000 metros, no, como 2,000 metros, más o menos. Bueno, sigamos. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y una ley del Estado. Ahora escuchen, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Ahí está el paralelo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honran todos los preceptos divinos. ¿Cómo les parece? ¿Se va a usar nuevamente el mismo argumento? ¿Cómo no? Ese mismo día, el Sanedrín hizo caso a Caifás y pronunció contra Jesús el decreto de muerte. En Juan 11:53 dice, así que desde aquel día acordaron ¿qué? Acordaron matarle. Es decir, el Sanedrín ese mismo día pronunció contra Jesús la sentencia de muerte, pero faltaban todavía 6 meses del ministerio de Jesús. Ahora vamos más hacia adelante al jardín del Getsemaní o el huerto del Getsemaní, cuando Jesús fue allá a sufrir su pasión. Cuando Jesús estaba allí orando a su Padre, 3 veces, sudando gotas de sangre, que su Padre lo zafara del compromiso, si fuera posible, pero que se hiciera la voluntad del Padre, vino una guardia del templo. Escuchen bien, todavía el poder civil no está involucrado en la historia. La guardia que vino no era una guardia romana, la guardia que vino era una guardia del templo. Eran emisarios de la iglesia, en otras palabras. Mandaron una guardia del templo para arrestar a Jesús. Y cuando vinieron a arrestar a Jesús, el Mesías de los discípulos, el que se dice fue el primer papa, que no fue Pedro, dice, hay que defender el reino del Mesías, y sacó una espada. Ahí la tenía por si acaso. Sacó la espada, le metió un zarpazo y le mochó la oreja. Créame, no le estaba tirando a la oreja, le estaba tirando al cuello, pero le falló la puntería. Porque Pedro era pescador y no soldado. ¿Qué le dijo Jesús? Bien hecho, Pedro. ¿Y ustedes qué? ¿Por qué no sacan la espada también? No. Noten Mateo 26, 51 y 52. Mateo 26, 51 y 52. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Y ahora escuche las palabras cuidadosamente. Vuelve la espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿Pueden ustedes pensar de otro versículo que reza en forma semejante? El que mata a espada, ¿es necesario que muera a espada? Apocalipsis 13 y el versículo 10. Está tomando la terminología de lo que pasó en el huerto.
Dice en Apocalipsis 13:10, hablando de la bestia, que usó el poder civil para perseguir al pueblo de Dios. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, en este caso la espada es simbólica, es el poder civil, porque vamos a ver que el poder civil es el poder que tiene la espada. Dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y luego Jesús fue llevado ante el Sanedrín. Todavía estamos hablando de la iglesia. Todavía el poder civil no está involucrado en esto. Lo llevan para hacerle una inquisición, para que el Sanedrín le haga una inquisición religiosa. Mateo 26 y el versículo 57. Mateo 26 y el versículo 57. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Todavía el poder civil no entra en perspectiva. La guardia del templo, es decir, un grupo de guardias de la iglesia lo arrestaron. Ahora va ante un tribunal religioso para que le hagan el proceso o una inquisición. Mateo 26, 59 al 64 describe ese evento. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Con qué fin? Para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos falsos testigos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este juicio religioso de la iglesia fue una farsa. Violó todas las pautas de la ley judía, de la ley de la iglesia. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Déjenme darles una lista de leyes que tenía la iglesia judía que fueron violadas en el caso de Jesús. En primer lugar, no fue un juicio imparcial. Ya en la mente de ellos era culpable antes de que se le hiciera un juicio, según el texto. Se contrataron falsos testigos que la ley judía prohibía. Además de eso, el sumo sacerdote le dio una cachetada antes que se le hallara culpable, prohibido por la ley judía. Además de eso, el juicio se hizo de noche. La ley judía decía que tenía que hacerse el juicio a la claridad del día. El juicio se hizo en privado. La ley judía decía que tenía que hacerse el juicio en público. Se le azotó antes que se le hallara culpable. Otra violación de la ley de la iglesia. La ley judía decía que un individuo acusado no podía autoincriminarse. El sumo sacerdote llevó a Jesús a autoincriminarse al declararse el Hijo de Dios. Además de eso, la ley judía decía que un reo siempre podía contratar a un defensor. A Jesús no se le dio ninguno. Además de eso, según la ley judía, no se podía hacer un juicio el viernes, ni el sábado, ni día de fiesta. A Jesús lo juzgaron un viernes. Además de eso, la ley judía decía que no se podía ejecutar a una persona sino 3 días después que se le halló culpable, por si acaso aparecía nueva evidencia que lo podía exonerar. Pero Jesús fue ejecutado el mismo día en que fue juzgado. La iglesia violó todas las leyes religiosas de la iglesia y le hicieron un juicio indebido e injusto al Señor Jesucristo. Hay otro dato interesante. En los días de Jesús había muchas denominaciones religiosas. Se llamaban sectas.
Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, entre otros. No se podían ver en retrato estas sectas judías. Todas estas sectas eran judíos, pero tenían diferentes doctrinas. Por ejemplo, los fariseos creían en la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos. Los saduceos no. Y los saduceos y los fariseos no se querían. Es decir, las sectas judías, entre ellas, aunque todos eran judíos, no se querían para nada. Pero cuando se trató de la seguridad nacional, todas estas sectas se unieron para destruir al enemigo número uno. La hermana White dice que lo mismo ocurrirá al final de la historia. Lo que dijeron fue: coloquemos a un lado nuestras diferencias, porque este hombre es una amenaza para nuestra autoridad y para nuestra subsistencia. La hermana White dice que esto ocurrirá de nuevo. Voy a leer 2 citas del Conflicto de los Siglos. Página 497 y luego 498. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años, dice la hermana White, se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. En la otra cita, ella escribió: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Todas las iglesias que han estado enemistadas al final de la historia se van a unir en puntos comunes de doctrina para destruir al enemigo número uno, que es una amenaza para la estabilidad no solo de los Estados Unidos, sino para la estabilidad mundial. Pero también hubo ecumenismo político. Interesante cómo Jesús, el enemigo número uno, unió los que antes eran enemigos políticos también. Porque todas las naciones políticamente se van a unir también con la iglesia. Noten Lucas 23 y el versículo 12. Lucas 23 y el versículo 12. Pilato y Herodes no se podían ver en retrato. Se odiaban uno a otro. Pero cuando se trataba de eliminar al enemigo número uno, dice: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Al terminar el juicio de Jesús, el juicio eclesiástico de Jesús, porque todavía el poder civil no ha entrado en perspectiva, este es un juicio de la iglesia, injusto, el Sanedrín pronunció la sentencia de muerte. Mateo 26, 65 y 66 dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Yo pregunto, ¿el poder civil era la amenaza para Jesús? ¿Primordialmente era el poder civil? No. ¿Cuál era el enemigo de Jesús? La iglesia apóstata de aquella época era la enemiga, la que quería que Jesús muriera. Yo pregunto, al final de la historia va a pasar lo mismo. ¿Cómo no? Pero ahora la iglesia judía tenía un problema. Y tenemos nada más como unos 7 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La iglesia judía tenía un problema. Y es que en esa época no se le permitía a la iglesia ejecutar la sentencia de muerte. La iglesia como iglesia no podía hacerlo. Así que ellos necesitaban la espada del poder civil para poder matar al enemigo número uno. Y por lo tanto ahora va a entrar en perspectiva el poder civil usado por la iglesia.
Note Mateo 27 y el versículo 1 y 2. Mateo 27 y el versículo 1 y 2. Interesante esta forma de estudiar eventos finales, ¿verdad? Una forma distinta que Daniel y Apocalipsis y Mateo 24, las señales. Yo creo que es hasta más convincente y persuasiva esta perspectiva. Note Mateo 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora el Estado está involucrado. Hasta este momento la iglesia ha pronunciado la sentencia de muerte, pero no puede ejecutar la sentencia, necesita la ayuda del poder civil. Noten Juan 18, 28. Juan 18, 28. Y mantengan su lugar allí porque vamos a leer varios versículos de ese capítulo. Esta es otra forma de relatar lo mismo que leímos en Mateo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Y ahora escuchen la hipocresía tremenda. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Si ya tenían las manos manchadas con sangre. Y no entran allá porque no quieren contaminarse para poder entonces participar de la Pascua. Y cuando llegan allá ante Pilato, Pilato les hace una pregunta. Pilato sabía en cuanto a Jesús. Él había oído cosas muy positivas en cuanto a Jesús. Y dice en Juan 18 y el versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y por el tono de voz, los judíos podían darse cuenta de que Pilato no se iba a comer muy fácil el cuento que ellos tenían. Y por lo tanto, ellos en el versículo 30, dice, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. En otras palabras, no le dan razón. Él hizo esto, él hizo lo otro, por eso es culpable. Dice, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Y Pilato sabe que Jesús no es malhechor. Ahora es interesante notar lo que Pilato entonces le dice a los dirigentes de la nación judía y la turba que estaba con ellos. Noten Juan 18 y el versículo 31. Ellos dicen, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Entonces Pilato dice, bueno, ¿y cuál es el mal que él ha cometido? Noten el versículo 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle ¿qué? Según vuestra ley. ¿Cuántos reinos reconoció Pilato? 2. Porque Pilato está diciendo, yo tengo una ley, que es la ley civil de Roma. Ustedes tienen una ley eclesiástica. El asunto que ustedes traen a colación de que él se proclamó hijo de Dios, ese es un asunto eclesiástico. No tiene que ver con el poder civil. Pilato lo entendía mejor que los mismos judíos. Llévenlo, júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes, porque la acusación de ustedes es religiosa. El poder civil no tiene nada que ver con esto. Los líderes judíos no se van a rendir, van a presionar. Noten el versículo 31 nuevamente. Entonces le dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y ahora los judíos revelan cuál es su objetivo. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Están diciendo, Pilato, necesitamos la ayuda del poder civil para ejecutar la sentencia de la iglesia. ¿Están captando la perspectiva? Ahora, un punto más y se nos acabó el tiempo. No se pierdan el próximo emocionante episodio a las 2:30 de la tarde. Estamos dejando esto en suspenso. Ahora, los judíos en este momento saben que lanzando acusaciones religiosas no van a convencer a Pilato de que hagan lo que la iglesia quiere. Y por lo tanto tienen que conseguir una violación de la ley civil de Roma. Y por lo tanto ahora van a prevaricar. Y no digo mentir, prevaricar, que es una palabra más fuerte.
Porque tienen que demostrarle a Pilato, en las mentes de ellos, que él ha violado una ley civil de Roma. Noten Lucas 23 y el versículo 2. Lanzan 3 acusaciones contra Jesús. Dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César. Mentirosos. Jesús había dicho, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y luego, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y cuando dijeron eso, a Pilato se le pararon las orejas. Oh, yo sé que este hombre no pervierte la nación. Yo sé que he oído por ahí que él dice que hay que pagar impuestos a César. Pero si se está proclamando rey, eso es sedición en contra del gobierno romano. Y por lo tanto ahora, Pilato invita a Jesús a una reunión privada en su aposento. Y continuaremos la historia esta tarde. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por las diferentes perspectivas que nos das de los eventos finales. No es suficiente que conozcamos lo que va a ocurrir. Lo importante es que seamos fieles como fue Jesús, como su pueblo, que no nos dobleguemos, que seamos fieles a Él. Pero para ser fieles a Él tenemos que conocerlo. Para conocerlo tenemos que estudiar su palabra. Y a medida que estudiamos la palabra y lo conocemos, crece nuestro amor para con Él de tal manera que aún ni la muerte nos va a separar de Él. Oh Señor, danos esa clase de carácter. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda quiénes somos. Fuimos los alborotadores, los revolucionarios, los radicales, los idealistas, los poco convencionales, los inconformistas, los fanáticos, los soñadores, los disruptivos, los pensadores y hacedores, los reformadores. Sacrificio era la palabra que nos definía.